Es un gusto volver a San José y en esta instancia, como ustedes saben, estamos con Juan Gavito, con Dora Graciano. Nos toca estar aquí sentados en esta mesa frente a ustedes en representación de un gran equipo que tiene la ANEP, que trabaja a lo largo y ancho de todo el país en este proceso de cambio y de transformación educativa. Aquí también están algunos de quienes nos acompañan y queremos agradecer especialmente a la intendenta que hoy nos esté acompañando, a los equipos de la Intendencia, a los legisladores departamentales, al senador Cami, al diputado, a Mauricio, en fin, a todos los que están aquí, que son hacedores de la cotidianidad de este departamento y que trabajan muchísimo desde los distintos lugares, y también agradecer especialmente a todos los que se han tomado, como dijo Marcelo, el tiempo por venir, por escuchar, por preguntar, por plantear acuerdos y discrepancias, porque estos encuentros que les hemos denominado cara a cara justamente tienen esa lógica de venir, sentarnos aquí, por eso nos acompañan algunos otros compañeros que están en cargos de responsabilidad en la administración, para tratar de dar las respuestas más certeras. Y si no tenemos respuesta, nos llevamos el deber y luego traemos la respuesta, nos contactamos y si hay posiciones que hay que seguirlas deliberando, discutiendo en otros ámbitos, lo seguimos haciendo con mucho gusto. Para empezar esta breve instancia introductoria, a nosotros nos gusta comenzar reflexionando juntos si es necesaria la transformación educativa, si el país necesita, cuál es alguna realidad, la realidad educativa de algunos temas. Entonces aquí trajimos lo que es la trayectoria, analizar un poco la trayectoria de nuestros jóvenes. Entonces aquí, en base a los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿qué pasa con los chiquilines de 16 años? Bueno, la situación de nuestros jóvenes de 16 años es que un 50% están en el lugar que le toca estar en el sistema educativo, en el año, en el grado que le toca estar. Un 34% ya tuvo alguna experiencia de repetición y un 15% ya abandonó, ya se fue, ya no está en el sistema educativo. ¿Qué pasa cuando vamos a los 19? La situación se agudiza terriblemente. 36% solo está en el lugar que tiene que estar en el sistema educativo. El 22% está en el sistema educativo, pero repitió alguna vez, está con rezago. Y el 42% ya no está, ya se fue, ya no está inscrito en ningún lugar del sistema educativo. Esa información nos proporciona el Instituto de Evaluación Educativa y nos muestra además qué es lo que sucede cuando vamos a los quintiles de ingreso. En los que más tienen, la barra celeste muestra si están en el grado que tiene que estar. El 74% en el 20% de mayores ingresos está en el lugar que tiene que estar en el sistema educativo y el 6% abandonó. En el 20% más vulnerable, el 27% está donde tiene que estar, el 28% ya se fue y el 45% está rezagado en el sistema educativo. Esto nos lleva a otro tema que es muy importante, la culminación de todos los tramos educativos y sobre todo de la educación media, tanto la básica como la media superior. Entre los 21 y los 23 años egresaron de la educación media, ustedes lo van a ver ahí, el 82% en el quintil de mayores ingresos. Mientras que si vamos al 20% que menos tiene, solo lo logró el 18%. En general en el país, en esta edad, termina el 40-42% de nuestros jóvenes, la secundaria, la UTU, la educación obligatoria. Pero fíjense las diferencias, la inequidad que empezamos a advertir en el sistema educativo, entre los que más y los que menos tienen. ¿Qué pasa si vemos en el contexto latinoamericano, entre 20 y 24? Bueno, miren las diferencias, con países que además tienen notorias desigualdades sociales, que tienen inequidades que el Uruguay no tiene desde el punto de vista social. Pero sin embargo, en lo que hace a la culminación de la educación obligatoria, Chile, Perú, Brasil, Argentina, todos, estamos por encima de Guatemala, de Nicaragua, Honduras, pero el resto, todos los jóvenes culminan la educación obligatoria en mayor cantidad que lo que pasa en el Uruguay. Sustantiva e imperiosa necesidad de existencia del sistema educativo en cuanto a los aprendizajes, la razón de ser, la alfabetización en general y los aprendizajes en particular. Y ahí vemos qué pasa en sexto de primaria en matemática. Lo decimos una y otra vez en estos encuentros que estamos, porque nos parece significativo tomar conciencia de esta realidad.
Ahí ustedes ven el muy favorable y el muy desfavorable. En el muy favorable el 15% está en los niveles más bajos, en matemática, en sexto de primaria. En el muy desfavorable ya el 49%. Pero miren qué pasa si vamos a tercero de liceo o a tercero de UTU. En el favorable subimos al 31%. Pero si vamos al sector, al 20% que menos tiene, en los dos lugares de menor rendimiento, el 82%. Más de 8 de cada 10 de nuestros jóvenes de 15 años, los que permanecen, porque recuerden que a los 16 el 15% ya está fuera. De los que se quedan en el sector más vulnerable, el 82% no sabe calcular un porcentaje, por ejemplo. Y esa es la realidad en cuanto a los aprendizajes que también lo reflejan las pruebas PISA, de que en este momento se están aplicando en todo el país hasta el 24 de septiembre. Las pruebas PISA nos muestran matemática, nos muestran lengua, nos muestran ciencia. En porcentajes que no son estadísticamente significativos, pero nos hablan de ello, nosotros en algunas áreas estamos peor que en el 2003. Tenemos puntajes más bajos que en el 2003. Pero si se fijan, entre el celeste es el sector favorable, los jóvenes que están en los centros educativos de contexto favorable o muy favorable, y de favorable o muy desfavorable el amarillo. Miren las diferencias abismales. En matemática el 74% de los centros educativos, de los jóvenes de 15 años que están en nuestros centros educativos, el 74% no está con competencias básicas de inserción social. Están por debajo, lo que PISA llama, por debajo del umbral de competencia. Eso para un país es una condena, pero para los que menos tienen es una condena terrible y muchísimo peor. Porque sin duda, la falta de educación, de formación, para poder ser en la vida lo que quieren ser, implica la exclusión social. ¿Cómo son los egresos en formación docente? Esto lo hemos agregado últimamente porque está bastante en debate el tema de formación docente. La formación de nuestras maestras, de nuestros profesores. Bueno, nos gusta también mostrar aquí cómo es la relación de egresos según Montevideo, el interior. El interior que tantas veces está trabajando y haciendo muchas cosas y a veces no sale tanto en los informativos o en las redes sociales. Los egresos de maestro en el interior es el 75% de todos los que egresan en el país. De maestro de primera infancia es el 78% y de profesorado el 67%. Y esta es la situación que nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Y es parte de lo que nutre la toma de decisión y el decir a viva voz que es imperioso el cambio educativo, en general y en la formación docente en particular. Esto que está acá. El ingreso y egreso de nuestros aspirantes a las carreras de magisterio, a las carreras de profesorado. Esta es la realidad. En el 2017, los que entraron, se analizó a julio del 2021 cuál era su situación. Y la situación es esta, el 51.2% ya no está matriculado. Todos los que se inscribieron en el 2017, en el 2021 ya no estaban matriculados más del 50%. De los que están matriculados, de los que se inscribieron y siguieron estudiando, bueno, esta es la realidad. Solo el 28% egresó 4 años y 6 meses después en la carrera de maestro de primaria, solo el 18% en la carrera de maestro de primera infancia y solo el 6% en las carreras de profesorado. Y aquí hay un componente en estos porcentajes altísimos de esto que les mostré en la gráfica anterior, del interior del país, que sube estos porcentajes, que son dramáticos y que son tremendos, lo sube, pero igualmente son los porcentajes que ustedes ven de egreso en tiempo y forma. Entonces esta realidad nos lleva a algunas líneas de acción que esta administración, que los que estamos acá y otros tantos que están en todo el país, estamos llevando adelante. Vamos a mejorar los aprendizajes. No podemos permitir que el país tenga las situaciones que tiene. Hay que mejorar los aprendizajes y el trayecto, cuidar, atender las situaciones diferentes que nuestro país tiene y en particular nuestros centros educativos. Y por eso algunas acciones que estamos poniendo acá, las tutorías o los programas de acompañamiento. 100%, hoy secundaria presentó el monitoreo educativo y mostraba más de 9.000 horas de acompañamiento que se están dando a lo largo y ancho de todo el país. Y se cambió la estrategia. Sí, antes era centralizado, se daba a través de elección de hora. Ahora se les dije no. En eso de la autonomía de centro, diagnostique cuál es la situación de su liceo,
haga un proyecto, involucre a docentes y diga cómo va a acompañar las necesidades que el propio centro educativo detecta de los estudiantes, ya sea en matemáticas, ya sea en lengua, en esos aprendizajes fundamentales. UTU, acabamos de votar por segundo año consecutivo, por primera vez tutorías en proyectos que también presentan las escuelas técnicas, 5.500 horas mensuales. Y también en educación inicial y primaria, en las escuelas comunes, en las escuelas de práctica, esas escuelas que a mí, como me gusta decir, fuimos nosotros, las escuelas de 4 horas, las escuelas que tienen ese instrumento y no tienen más, y reciben muchas veces chiquilines que vienen de contextos vulnerables, pero además que tienen dificultades de atender. Y por eso las tutorías focalizadas a través de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Coordinación en cuanto al inicio y la finalización de cursos. La ANEP no tenía eso. La ANEP comenzaba los cursos, primaria por su lado, secundaria por su lado, sin estrategias comunes. Hemos establecido desde el 2021 planes de inicio y de finalización desde el 2020 que han sido significativamente importantes, porque aprendimos, como nos pasa en la vida. Secundaria aprendió de UTU, UTU aprendió de secundaria, primaria aprendió de secundaria y así en todo. Coordinación y articulación con Ceibal y con INED. Hay mucha plata que hemos puesto acá, mucha plata. En el Ceibal vamos en el entorno de 800 millones de dólares invertidos en tecnología educativa. Y es una política de Estado, porque comenzó con las salas de informática que se instalaron en escuelas públicas, luego la informática en los liceos, en el Plan 96 y en la SUTU, luego la conectividad en el gobierno de Jorge Valle, luego en el de Tabaré Vázquez en el 2007, el Plan Ceibal. Una política de Estado que sin duda ha sido muy valiosa, que nos ayudó muchísimo en épocas de pandemia, pero que también nos demostró lo poco utilizadas que estaban las distintas herramientas y estrategias que teníamos en el Ceibal, desde las plataformas hasta los equipos que distribuimos a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Con diferencias en los distintos subsistemas, más plataformas hemos comprado desde el Ceibal. Ustedes saben que la LUC, este último texto normativo que se aprobó, integró al presidente de Codicen en el directorio de Ceibal, y ahí trabajamos con el Ministerio de Educación y Cultura, con el ministro y con representantes de otras entidades. Más plataformas educativas, exámenes virtuales, seguimiento, entrecruzamiento de sistemas, más distribución de equipos, plan piloto. Por primera vez estamos distribuyendo equipos informáticos a los estudiantes de bachillerato, planes focalizados para mejorar la enseñanza de la matemática, la lengua, trabajar las habilidades socioemocionales que resultan importantes, fortalecimiento y extensión de la protección de trayectorias, algo que incluso viene del gobierno anterior. Y eso ha sido una constante nuestra, de los que estamos acá. Nosotros no llegamos con mente fundacional. Nosotros no llegamos a decirnos la sabemos toda y todo lo que viene de antes está mal. Porque había cosas que estaban bien. Y esas cosas las continuamos, sin perjuicio de evaluar otras y cambiarlas, sin perjuicio de dejar de aplicar otras que entendíamos que no había que aplicar y de mucha cosa nueva que ha comenzado a andar. Más coordinación con la UDELAR, con otras entidades. El estudiante es el mismo. No porque pase de la ANEP a la UDELAR, a la UTEC o a otro lado, deja de tener las particularidades que tiene. Tenemos mucha información, la estamos compartiendo con la UDELAR, se tradujo en cosas tan simples como la fórmula 69, que todos íbamos a buscar a nuestro liceo y que ahora con un sistema informático la información va directo y el estudiante no tiene que transitar por los caminos que transitaba antes. La inequidad interna del sistema hay que trabajar. No nos podemos resignar a lo que nos pasa, a lo que vimos, que los que menos tienen, lamentablemente, tienen muy condicionado su éxito, su trayectoria educativa. Entonces la inequidad, y aquí homenajeamos a una Maragata por adopción, ¿no? Que es María Spínola, que ustedes la recuerdan en tantas cosas que este departamento la ha homenajeado, desde la escuela número 1 hasta la primera escuela técnica del interior del país, en 1920. La escuela técnica que luego de un largo reclamo se está arreglando y San José va a tener la escuela técnica que merece tener. Y ahí se intervino muchísimo, intervino mucho Juan Gavito también en que eso se concretara, y varios de los que están aquí también lo hicieron posible. Y esa mujer nos inspiró y dijimos, ¿cómo está esta experiencia innovadora en la educación media, tanto en UTU y secundaria, en vez de ponerle plan piloto, plan modelo, pues vamos a homenajear a una mujer que no la conocían, Miren que es impresionante cómo la están conociendo. Fue la primera mujer que integró
lo de entonces era, ahora Dirección General, el Consejo de Educación Primaria y Normal. Trabajó en los programas en las escuelas rurales, trabajó en el liceo que ustedes tienen aquí. Entonces, este proyecto educativo que integra el medio urbano, que integra el medio rural, que pone liceos y escuelas técnicas de 8 horas, con 3 comidas, con nuevas figuras que coordinan la enseñanza, no aquello de la historia, la geografía, cada uno por su lado, la biología, la química, la física, la matemática, sino que se trabaja a través de distintas modalidades, el trabajo por proyecto, articulando en forma interdisciplinar, mucho foco en los estudiantes, en sus intereses, talleres optativos que los propios estudiantes eligen, camino que queremos recorrer en toda la educación, ya de paso vamos adelantándolo. Permanencia de los docentes por 3 años, permanencia de los equipos de dirección, formación, capacitación, un conjunto de estrategias de actividades lúdicas y recreativas, profesor de tecnología e innovación, entrega de dispositivos, mucho apoyo y desarrollo del inglés, en contextos de quintiles 1 y 2. Y esto no es replicable para todo el país. Cuando ustedes escuchen por ahí que dicen solo el tanto por ciento de la matrícula va a comprender los espínolas, bueno, se equivocan, de origen se equivocan. Porque estas propuestas educativas están pensadas para los más vulnerables, por eso hablamos de equidad. Porque el que está en una situación de inequidad, de injusticia social, necesariamente necesita otros apoyos. No solo para aprender, sino también incluso para salvaguardar sus derechos, para atender situaciones de violencia que muchas veces padece. Y ahí está el sistema educativo como ha estado históricamente. Estos centros van a ser 60, nos han votado, ahora está en el Senado, los recursos para llegar a estos 60 centros que van a comprender a varios miles de estudiantes en las situaciones que refería. Tenemos 29 en el 2022, van a ser 43 a lo largo y ancho de todo el país, y acá tenemos el CEA de Ciudad del Plata en San José, que tiene esta modalidad educativa y vamos a expandir a otros lugares. Seguimos con la misma línea, las escuelas de tiempo completo, eran 344 en el 2019, jardines de tiempo completo, tiempo extendido, ahora hemos logrado avanzar a 386, inauguración de muchos locales nuevos en zonas muy complejas del país, muchos reclamos que se están atendiendo con recursos de la propia Dirección General, porque no hemos tenido incremento presupuestal para atenderlo. Planes focalizados de trabajo territorial en la zona de Casaballe, por ejemplo, coordinación, articulación, primaria, secundaria, UTU, en red con instituciones de salud, con instituciones vinculadas a la política social. Aumento histórico de la alimentación, y en esto, como lo hago en todos los cara a cara, un especial énfasis, no por nosotros, sino por la cantidad de gente que labura en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y que trabaja muchísimo, y que con la plata que todos los que estamos acá, si somos obligados, ponemos, pagando el impuesto de enseñanza primaria, que va directo para la alimentación de los gurises, gracias a eso nosotros tenemos financiado no solo la comida de inicial y de primaria de los más chiquitos, sino también que tenemos financiada la comida de educación media a través de la última ley de rendición de cuentas, para UTU y para secundaria. Y todo el que quiere un plato de comida en los comedores de primaria lo tiene. No se le ha negado nunca a nadie un plato de comida, se está gastando mucho más recursos en la alimentación escolar y tenemos el récord histórico de días atendidos por situación de pandemia en el 20, en el 21 y sin duda será el 22. Todos los inscriptos, todos los usuarios de los almuerzos escolares tuvieron, tienen y tendrán, además de toda la profesionalización, porque como decíamos el otro día cuando fuimos al Senado, no solo se trata de dar de comer, hay que dar la alimentación saludable, alimentación de calidad, y en ese trabajo se está desde la Dirección General, contratando nutricionistas, profesionalizando los servicios, formando nuestras cocineras, cocineros y auxiliares en todo el país y los que trabajan en nuestros tradicionales comedores y en los terciarizados con control. Extensión del tiempo pedagógico, también como estrategia que ya hablamos. Y aquí el tema que nos ocupa, el tema que quizás todo esto otro que se está haciendo no genera tanto ruido como este lineamiento, que es el cambio de los planes y los programas, sustantivo en un sistema educativo. Y uno de nuestros grandes talones de Aquiles, realmente es así. Nosotros tenemos planes de formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes que son parientes cercanos de planes de la década del 40 o el de bachillerato de 1976. El mundo ha cambiado. Los jóvenes necesitan otras estrategias
para el aprendizaje, que se desarrollen otras estrategias de enseñanza, pero además también necesitan otros contenidos y necesitan otras intervenciones y mayor participación de ellos en su proceso de enseñanza, en su proceso de aprendizaje, que es lo que reclaman. Y por eso vamos por este camino. Y estamos convencidos. Hay que hacer una transformación curricular desde una política nacional curricular que tenga un marco curricular, que tenga progresiones de aprendizaje, que conciba a la educación como un ecosistema que tiene distintos niveles por los cuales va transitando, modalidades o subsistemas por donde va transitando cuando inicia en educación inicial, luego la primaria, luego la media básica, luego el bachillerato. Pero no es el estudiante que se tiene que adaptar, no es la familia la que se tiene que adaptar, es el sistema educativo que tiene que ver que el estudiante es único y que efectivamente para que la centralidad esté en él, tiene que haber vasos comunicantes en todo su trayecto. Y estamos trabajando en lo que nos gusta decir clave ANEP, equipos integrados, primaria, secundaria, UTU, formación docente, y estamos elaborando estos documentos. Y vamos por las competencias, mucho de lo que el país ya hacía en distintos subsistemas, educación inicial, la UTU, perfiles de egreso que ya existían. Pero como en algunos sectores hay oposición, porque en algunos sectores se entiende que la competencia es mercantilista y que trabaja hacia la lógica de precarizar la educación y de trabajar, subordinarla al mercado de trabajo, no se decía tan directamente. Bueno, nosotros sí, vamos hacia un trabajo, hacia un currículum basado en competencias, que establezca cuáles son aquellas que tiene que desarrollar el estudiante en el marco de perfiles de tramo y de perfiles de egreso, qué tiene que saber hacer, y para saber hacer tiene que saber, y después tiene que concretarlo en su propia vida como educación. Y por eso establecimos estas líneas de acción, estamos trabajando en los planes y en los programas. Ha habido muchas instancias de participación, no las voy a relatar aquí, esto es un ejemplo donde venimos aquí, nos ponemos les contamos por dónde vamos y nos ponemos a consideración de ustedes, libre, democrática y abiertamente, para que cada uno, el que está acá, diga lo que quiera, y nos parece eso fundamental. Y hay un equipo de casi 100 docentes, o algo más de 100 docentes, según me decían, que está trabajando en la formulación de los programas. Y ese equipo está integrado por gente de carne y hueso, que son maestras, que son profesores de acá, y que han dedicado su vida a la educación. No son marcianos, son gente como los que estamos acá, que trabajan en muchas de nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestra UTU, y están elaborando las propuestas programáticas. Y también como ellos, que han sido propuestos por nuestros subsistemas educativos, están representantes de las ATD, de UTU y de primaria. Las ATD, ustedes saben, son las asambleas técnico-docentes. Hay un ámbito colaborativo y de participación para la formulación programática. Y eso es lo bueno, que también hay que decirlo. Porque muchas veces se pretende generar de que esto se está haciendo entre cuatro paredes y con el discurso incluso de que nos vienen del Banco Mundial a decirnos lo que nosotros tenemos que decir y hacer. Y nosotros queremos ser enfáticos. Miren, ninguno de los que estamos acá, que votamos, trabajamos porque todo esto se concrete, el Banco Mundial no nos dio ninguna directiva de lo que tenemos que hacer. Los desmentimos tajantemente. Lo hemos dejado en actas de Codicen y lo decimos públicamente. Ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se está haciendo es lo que nos comprometimos a hacer cuando nos presentamos a consideración y la gente respaldó este gobierno que dijo lo que iba a hacer. Pero muchas de las cosas que estamos haciendo vienen propuestas de antes. Y por eso yo le decía a los colegas de la prensa, nosotros cuando tenemos los equipos y los constituimos, no le preguntamos a la gente que vota. Nosotros sumamos a la gente por su idoneidad técnica, por su compromiso con la educación y con el cambio educativo. Y créanme que hay equipos muy profesionales que están trabajando. Y hay un compromiso a nivel de todo el país. Sin perjuicio que también, como ustedes saben, hay puntos de vista distintos, hay discrepancias, bienvenidos sean, con las discrepancias también se hacen los caminos. Esto es a largo, mediano y largo plazo, es una hoja de ruta que está pensada hasta el 2025, lo del cambio de los planes y los programas de la educación obligatoria, primaria, secundaria y UTU, y hay cosas más de corto plazo que estamos haciendo, y acá pongo la formación para jóvenes y adultos, los de 14 años que se nos han caído del sistema en la UTU, el primer bachillerato bilingüe,
de la UTU, el bachillerato en mecánica, en movilidad eléctrica, en logística. El año que viene vamos a tener por lo menos posibilidad de que 10.000 estudiantes de los bachilleratos de secundaria acrediten formación en programación, en una actuación conjunta con el Ceibal, una alfabetización que hoy por hoy resulta imprescindible en determinados ambientes y que es una de las causales por las cuales muchas veces empresas que pueden establecerse en el país no se establecen, porque hay falta de formación en estas áreas vinculadas a la tecnología. Vamos por la mayor autonomía de los centros educativos. Aquí es claro, lo hemos dicho, aquí veo a algunos colegas docentes a lo lejos que están en esta reunión. Hay que fortalecer los equipos directivos. Y eso es una realidad. No puede haber transformación y fortalecimiento, desarrollo y cambio educativo si no apoyamos a nuestros directores, a nuestros subdirectores, que además son los líderes pedagógicos y de gestión de nuestros establecimientos. Y para eso lo que hemos pedido, y el Parlamento lo ha votado, va a haber un aumento de sueldo extraordinario para los inspectores y directores, por encima del que ya está establecido. Va a haber, como ya está viendo, 1.700 directores se están formando, y el año que viene 1.700 más, interactuando de todos los subsistemas. Va a haber un pago adicional por los contextos donde se trabaje, por tener formación, nuevos perfiles, nuevos cargos que se están creando. Pongo un ejemplo, secundaria tenía entre 38 y 40 cargos de inspectores, ahora pasa a tener 82, y en un promedio de 2.500.000, 2.800.000 pesos por año de salario. Eso es una inversión importante que la educación pública está haciendo para el fortalecimiento de nuestras comunidades educativas, el acompañar, el orientar. Cambio en la normativa, estabilidad de los docentes, elección por más de un año, vamos por la elección por 3 años, en secundaria y en UTU. Ustedes cuántas veces lo han escuchado en la prensa y en todos lados, la inestabilidad de los docentes. Bueno, vamos por eso, vamos por concurso más allá de la antigüedad. Ya hemos pedido plata al Parlamento y nos está votada en diputados la plata, o sea que vamos a poder hacerlo también. En definitiva, varias acciones, cruzamiento de los sistemas de información, que los tenemos desperdigados por todos lados, creación del monitor de centros que ustedes ven ahí, profesionalización de la gestión, mayor autonomía, mayores posibilidades de que la escuela, el liceo, no dependa tanto de un entramado burocrático montevideano centralizado que vive y lucha, porque muchas veces siguen prácticas perimidas plenamente vigentes. Vamos a concretar, y con esto vamos cerrando, una política nacional docente. Si de todo esto ustedes me dicen, bueno, para que los aprendizajes sean los que tienen que ser, para que podamos proteger la trayectoria, para que la equidad se palpe en realidad, la inequidad disminuya, para que exista autonomía y las comunidades puedan resolver, hay 2 pilares que son fundamentales, que ninguna transformación educativa puede concretarse si no lo hace. Uno es el cambio de los planes, los programas, las formas de evaluación, el qué educamos, para qué, cómo lo hacemos. Resulta fundamental. Y lo otro es esto. Si la razón de ser de un sistema educativo son los niños, son los jóvenes, hay un actor protagónico que es insustituible, que es la maestra, que es el profesor. Y para eso hay que apoyarlos, hay que tener una política nacional docente que la estamos construyendo. Vamos por el título universitario. Nos vamos a presentar al Ministerio de Educación y Cultura para que nuestros 32 establecimientos del Consejo de Formación en Educación tengan título, puedan expedir formación de rango universitario. Se está trabajando mucho con distintos colegas en la órbita de ese consejo. Se está trabajando en la transformación curricular, hay un gran revuelo, ustedes habrán escuchado, hay algunos que alzan la voz en oposición a este tema, y yo les digo, y acá está el presidente del Consejo, que representa a tantos que están laburando mucho en esto. Hace más de 10 años que discutimos el cambio en la formación docente, y unos pocos resultados los trajimos aquí. ¿Vamos a seguir discutiendo? ¿Vamos a seguir postergando? Cuando sabemos que tenemos un plan del año 2008 que es muy malo, que muchas de las cosas que estaban las dejó de aplicar y hoy las reivindicamos como buenas. Nosotros creemos que la formación de las maestras y de los profesores tiene que cambiar. Tiene que componerse de muchas otras cosas que hoy lamentablemente no tiene. Y para eso se está trabajando, y no voy a ahondar, pero hay mucha tecnología, hay mucha segunda lengua, hay mucha fuerza en lo que la esencia de un docente. ¿Cuál es la esencia nuestra? Enseñar. Y para eso hay que desarrollar
estrategias formativas específicas tendientes a la consecución de esa habilidad. Nuevos cursos de formación permanente, estamos con un plan nacional de formación, en formación.anep.edu.uy, toda la oferta que estamos desarrollando en forma articulada y coordinada, nuevos concursos, primaria hizo un gran concurso para directores, un ejemplo, las escuelas unidocentes, hacía 11 años que no tenían concurso para estos cargos, se ha logrado estabilizar los equipos, se reciben muchas buenas noticias por eso. Cronograma nacional de nuevos concursos, estamos trabajando para directores, escrito, como pasa en la vida profesional de muchos de los que están acá. Yo más o menos tengo que saber cada cuánto va a haber un concurso, quién va a ser el concurso, cómo va a ser. Bueno, estamos con una hoja de ruta, con un cronograma que lo vamos a dar a conocer, sin perjuicio ya hay, por ejemplo, UTU está con concurso para adscriptores, que hacía 10 años que no había concursos, para profesores adscriptos, para ayudantes adscriptos. Cronograma nacional, como dije, acciones de mejora en tasas de egreso en formación docente, para la investigación, para la extensión, y lo último, con esto cerramos. Porque, como siempre dijimos, lo ponemos por último a propósito, porque muchas veces es lo que está primero. No cuestionamos que esté primero. Pero también no solo eso, todo lo que dijimos para el fortalecimiento y la valoración social de la profesión de los docentes tiene que ir acompañado con mejores salarios. Y créanme que trabajamos mucho. Y créanme que nos dolió mucho en épocas de pandemia no poder tener recuperación salarial como los sectores de actividad del país y en el mundo no tuvieron. Pero por suerte firmamos un preacuerdo en la órbita del Ministerio de Trabajo y vamos a tener en el entorno de 110 millones de dólares para la recuperación salarial de docentes y de funcionarios de aquí al 2025. Y 7 millones de dólares adicionales, algo más de 7 millones de dólares, para atender inequidades que hace décadas se venían reclamando y que las vamos a terminar. Esperemos que no existan más inequidades en los maestros de tiempo completo, o por lo menos achicarlas, terminarlas en ayudantes adscriptos que cobran por menos horas de las que efectivamente trabajan, profesores agrarios y tantos otros que vamos a incluir en este paquete. Porque las condiciones de trabajo y el salario de los docentes le importan a muchos, pero a nosotros como gobernantes también nos importan. Y trabajamos para que eso fuera efectivo y se concretara y está en la órbita del Parlamento. En definitiva, por todo lo que venimos de decir, creemos que es imperioso iniciar este proceso de transformación en lo que ya no ha comenzado para el 2023. Mucho de lo aquí dicho, ustedes ya lo pueden palpar, se está concretando. Otras cosas tendrán su punto de arranque en el 2023, lo que tiene que ver particularmente con lo curricular. Por eso nos parece fundamental estas instancias de encuentro, de diálogo, conocer la opinión de ustedes, presentarnos nosotros, conocer la opinión de ustedes, saber los puntos de vista, las necesidades, cómo ven las posibilidades, en definitiva, de seguir transitando. Porque para que la educación cambie, tiene que haber conciencia colectiva de la necesidad de cambio. Si no, es imposible. Si a mí me da lo mismo que la educación esté como esté, y en definitiva, bueno, en la escuela pública nosotros tenemos la camiseta y con orgullo la tenemos que tener. Porque muchos de los que estamos acá gracias a la educación pública. Pero la educación pública, tenemos que tener conciencia, hoy por hoy no está respondiendo a las necesidades del siglo XXI. Y por ello es nuestro deber y nuestra obligación presentarnos lo que nos parece a nosotros el camino que hay que transitar y pedirles a ustedes que con las observaciones, que con las críticas, que con los apoyos también, que muchas veces son necesarios, nos ayuden a concretar esos cambios de los cuales brevemente los presentamos hoy aquí. Muchísimas gracias por estar.